Hoy justamente quiero iniciar esta nueva serie basado en lo que pasó el domingo pasado, pero al mismo tiempo en lo que pasó hace 2000 años. Porque viviendo el milagro es lo que sigue el lunes que Jesús resucitó. Y ese lunes todos lo estamos viviendo hoy. Jesús resucitó y ahora qué con mi vida. Jesús me salvó, derramó su sangre por mí. Y eso sigue teniendo un eco en nuestras vidas. No sé si me ayudan allá con el reloj, porque ya saben que aquí no, por el tiempo no quedamos. ¿Sale? Ok, bueno. Si no ponen el reloj es culpa de ellos, ¿eh? Segunda de Pedro 1, 1 al 4 y toda esta serie va a ser Segunda de Pedro 1, es todo lo que vamos a desarrollar en esta serie que se llama Viviendo el Milagro. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo, así codea al que tienes enseguida para que no se duerma todo es todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes, y aquí viene este texto que es lo que salió en el video, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Yo te pido que nos des una gracia especial para recibir, para rumear, para poner en práctica. Padre Santo, que todo lo que se predique hoy vaya más allá de mis capacidades, Dios, o de mis limitaciones, Dios, y que finalmente esa semilla se clave profundamente en los corazones. Y mi anhelo es que al ser diligentes en oír, seamos participantes de esa naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén. Así que viviendo el milagro sencillamente implica esto. El milagro más hermoso que tú y yo hemos recibido, y digo ya hemos recibido, partiendo de la idea de que todos ya lo hemos recibido, es la salvación. En ningún otro momento de nuestra vida vamos a ver otro milagro más hermoso que eso, porque las implicaciones de la salvación son eternas. El origen de la salvación es eterno. El Señor fue inmolado antes de la fundación del mundo. Toda la Biblia nos cuenta una historia redentora en la cual el Señor se va a dedicar ahora a través de un mejor Adán a contar una historia más excelente que la que el primer Adán pudo haber contado. Ahora, viviendo el milagro implica para ti y para mí el qué sigue. Dios ya me salvó, ya me bauticé, ya soy participante de una congregación, sirvo en una congregación, amo al Señor, quiero crecer. ¿Qué sigue? Todo el primer capítulo de Segunda de Pedro nos va a ir enseñando justamente esta evolución y este proceso. Por eso titulé este mensaje como el viaje. El viaje. Así que si estás tomando notas, así se llama la predicación. Y sencillamente, ese viaje que iniciamos y que inicia con el milagro de la salvación, se llama el viaje de la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es el proceso continuo por el cual Dios nos está apartando del pecado y nos está conformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Sí, aunque ya somos santos porque Él ya nos justificó, aunque ya hemos resucitado porque hemos pasado de muerte a vida, en este proceso siguen sucediendo más cosas. Y seguimos caminando progresivamente, que esto es lo que me encanta. No te puedes aburrir de vivir en Cristo. No te puedes aburrir de estar en Cristo.
La obra del Espíritu Santo no terminó el día que dijiste, sí, yo creo y yo quiero ser salvo y yo recibo esa salvación por la fe. Eso fue apenas y sencillamente el inicio. Ay, espérenme. Se oscureció la pantalla. Ya, perdón. No quiero salirme de contexto. Entonces, en términos sencillos, crecer en santidad día a día, separarnos del mal y dedicarnos a Dios y progresivamente volvernos y crecer más en el carácter de Cristo es lo que la santificación implica. Así que quiero ir dándote rápido cuál va a ser ahorita el mapa de la predicación o los 4 puntos. Número 1, el viaje inicia con la fe. Ese va a ser mi primer encabezado. Número 2, la gracia es el vehículo. Número 3, el viaje es todo incluido. Número 4, ¿llegamos? Entre signos de interrogación. Y vamos a estar interactuando con los primeros 4 versículos de Primera de Pedro 1 y al mismo tiempo vamos a estar interactuando con el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, porque tiene una relación y un simbolismo muy profundo para nosotros. Entonces, vamos a resumir esencialmente qué nos vamos a encontrar en 2 de Pedro desde el versículo 1 hasta el 11 en el capítulo 1. En todo este capítulo vamos a encontrar cómo se ve la santificación cuando tú y yo colaboramos con Dios en ese proceso. Y esto no es ninguna herejía. Tú y yo no pudimos haber hecho nada para salvarnos ni para justificarnos. Por sola gracia hemos sido salvos. Por la sola fe es que el Señor nos ha justificado. No hay colaboración humana en nuestra justificación. Y eso creo que ya lo hemos dejado súper claro. Donde sí hay una colaboración de nuestra parte, donde sí se nota quiénes de nosotros nos estamos aplicando y quiénes no, es en este proceso de santificación. Es la iniciativa de Dios de seguir transformándonos a su imagen con una debida respuesta diligente de nuestra parte, lo que crea esta hermosa sinergia en lo cual tú y yo vamos siendo transformados. Esencialmente es lo que vamos a encontrar en todo el primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Así que con ese breve resumen se pueden echar ya una pestañita, quienes así tienen por costumbre. Y quienes no, pues ya podemos darle entonces con el primer encabezado. El viaje entonces inicia con la fe. Versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido, ve qué hermoso dice esto, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. El fundamento de nuestra santificación, lo que inicia el proceso es la fe. La clase de fe que es el detonador de nuestro proceso de salvación. La clase de fe que hemos definido ya en varias ocasiones, no como una creencia simple, una esperanza o una aspiración. Es una confianza plena. La confianza plena de que el Señor Jesús es el Mesías que vino a morir por mis pecados. Y que creyendo en Él entonces encuentro no solamente el perdón, sino encuentro reconciliación con el Padre, una nueva vida, una nueva esperanza, el Espíritu Santo morando dentro de mí, y a partir de ese evento el Espíritu Santo tiene el control de mi vida. Él es el que maneja el control. A partir de entonces es el Espíritu Santo el que me guía, el que me impulsa, el que pone en mí el querer como el hacer, el que me advierte del error, el que me convence de pecado. Esa es la vida del Espíritu, la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo viviendo en nosotros. De tal forma que podemos decir entonces, como Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros.
Finalmente, entonces, la Biblia se trata de la historia de la actividad de Dios en Cristo, por medio de la cual esta actividad tiene un solo propósito: recuperar y restaurar la imagen y el propósito de la humanidad que tenía previo a la caída. Así que toda la historia, la narrativa más grande en la que podemos resumir la Biblia es esto: Dios restaurando y devolviéndonos el propósito, la imagen, la relación, la comunión, la pertenencia a Él una vez que lo perdimos en la caída. Entonces, la fe que hemos recibido es el fruto de la justicia de Cristo. En un sentido, como decía el maestro R.C. Sproul, somos salvos por obras, pero no nuestras obras. Somos salvos por las obras de Cristo. Porque también las obras de Cristo, al andar sin pecado, al que no conoció pecado, lo convirtió en ese Cordero perfecto, sin mancha y sin arruga. Lo convirtió en ese Cordero perfecto que no tenía en él nada que lo convirtiera en un sacrificio que el Padre no pudiera recibir. Y justamente hago esta analogía porque en el libro de Éxodo vamos a encontrar cuál es lo que inicia en el pueblo de Israel el viaje hacia la tierra prometida. E inicia con una Pascua. Si no estás familiarizado, chécate la película El Príncipe de Egipto y a lo mejor ya te ponemos en contexto. Éxodo 12:7, voy a ir sumamente rápido aquí, no quiero tardarme tanto porque es una ilustración. Éxodo 12:7 tenemos al Señor dándole las instrucciones acerca de la Pascua. Versículo 7, ellos tomarán parte de la sangre de un cordero perfecto, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La Pascua suponía ser el fin de la dictadura y de la tiranía de los egipcios sobre los israelitas, pero no era el fin del plan de Dios para con su pueblo. La Pascua es apenas el inicio. Y tú sabes lo que significa para nosotros la Pascua. Pablo llamó a Cristo nuestra Pascua, porque esta Pascua implica que a través del derramamiento de la sangre del Cordero Perfecto, el Señor pasó por alto nuestros pecados y ahora nos ha dado una oportunidad de salir de ese Egipto espiritual en el que nos encontrábamos. El versículo 11 es el que tiene para mí la ilustración que demuestra y encierra este concepto del viaje. Checa, no era nada más una cena. Dios les dice precisamente, de esta manera lo comerán. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en los pies, el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Qué extraño para una cena, nadie se sienta el día de Navidad, y digo, sí estás todo guapito y así, pero nadie se sienta apresuradamente en una cena tan solemne. Pero el Señor está mandando aquí un mensaje. Esta cena es apenas el inicio de un viaje. Esta fiesta está marcando el comienzo de algo para tu vida y tú tienes que estar listo, ceñida la túnica, eso es señal de estar listos, de estar preparados para estar móvil, puestas las sandalias, listo el cayado. Esto es el inicio de un viaje. Más adelante, en este texto, el Señor les va a decir exactamente lo que va a pasar. Viene el ángel, va a matar a todos los primogénitos de Egipto y ustedes necesitan estar listos para salir. Entonces, lo que vemos es que para ti y para mí, tanto como para ellos, el sacrificio del Señor, su muerte en la cruz, el perdón de nuestros pecados, no es el fin de la historia. Es apenas lo que marca el comienzo de un viaje mucho más apasionante y mucho más interesante, porque triste es muchas veces ver y analizar casos en donde con ciertos años en la fe nos damos por bien servidos y nos autojubilamos. El Señor no ha terminado la obra contigo, Él dice, la voy a terminar el día que yo regrese, pero nosotros como que nos damos la libertad de no, creo que ya
15 años son suficientes. Yo me jubilo y ahora que el Señor lo haga con mis hijos y ahora yo tengo privilegios de jubilado espiritual. No sé cómo se vea eso realmente en la realidad, pero de ninguna manera es lo que la Escritura nos comunica. Esto es apenas el inicio del viaje. Y ahora, ¿cuál es el vehículo de transporte para ti y para mí en ese viaje? Punto número 2, la gracia es el vehículo. Versículo 2 de 1 de Pedro 2, 1, 2, perdón. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia, amados, es lo que verdaderamente nos capacita para que tú y yo podamos ir transitando esta ruta. Esta ruta no es algo que tú puedas transitar en tu propio vehículo. Tu vehículo no es el apropiado. Tu vehículo se va a desvielar a medio camino, tu vehículo se va a calentar, tu vehículo no tiene las condiciones necesarias para llevarte a lo largo de este viaje. El vehículo del Señor es, pues, esta instrucción de Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Yo no me esfuerzo en un intento por agradar al Señor, por demostrarle que sí puedo, por demostrarle que no me salvo en vano. Yo no tengo nada que demostrarle al Señor. Sin embargo, tengo toda una vida que vivir. Y aquí está el detalle, amados. No vivimos para Él. Pastor, no diga herejías. El Señor vive en nosotros. Ese es el cambio. Esa es la perspectiva bíblica correcta. Yo no hago las cosas para Él como si Él está desde afuera esperando, tomándome el tiempo como un coach. Es su vida en mí. Esa preciosa vida del Espíritu Santo, esa vida que hay en mí, que vivifica mi cuerpo mortal, mi cuerpo pecaminoso, lo que hace la diferencia. Ese es el vehículo que termina transportándome, porque es el Señor viviendo a través de mí, porque estamos en la gracia. Qué diferente concepto de gracia a lo que estamos acostumbrados. No es una licencia para hacer lo que me dé mi gana y salir impune. Es una fortaleza y una capacidad para vivir la vida que en mi vida me imaginé que podía vivir. Eso es lo hermoso de la gracia. Y la gracia, como su nombre lo indica, es gratuita. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecerla, solo vivir en ella. Solo actuar en consecuencia de ella. La gracia es el recurso que Dios da a los pecadores. Este recurso se da sin merecimiento alguno, pero no solamente es para la conversión. Porque malamente detenemos la gracia ahí. Por gracia soy salvo, sí, pero la gracia sigue operando en mí para ser santificado. La gracia sigue operando en mí para que yo siga escogiendo bien hacer la voluntad de Dios. La gracia sigue operando en mí para que aun a pesar de los errores que Él ya ha presupuestado que yo voy a cometer, yo no me desvíe de mi camino. Y malamente a veces nosotros nos castigamos y decimos, ya no merezco la gracia. Ahora tengo que recuperar la gracia de alguna forma porque ya la perdí. Me fui de fiesta, hice tontería y media, ya perdí la gracia. ¿Cómo la recupero? ¿Sí? ¿Dónde me azoto? ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar? Vuelve. Ese es el punto. Vuelve, porque otra vez, si tú te subes en tu Uber personal para llegar a ese camino, no vas a llegar a la tierra prometida. Y la gracia y la paz aumentan en el conocimiento. Ahorita llego con esta palabra que es hermosa, conocimiento aquí. La gracia y la paz aumentan por el conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el punto. Yo vivo lejos de la gracia muchas veces porque no sé qué carambas es la gracia, o de qué Dios me habla, o para cuándo hay gracia, o cuándo no hay gracia. Pero conozco al Dios de la gracia y entonces todo tiene sentido. Entonces sé cuándo puedo regresar, lo cual es siempre. Y al mismo tiempo, no solamente ya estoy siempre con esta mentalidad de hasta dónde puedo llegar al límite para ver si no me caigo, para ver.
entiendo la gracia y al mismo tiempo entiendo mis limitaciones. Y aquí es lo más hermoso. Cuando entiendo mis limitaciones, dependo totalmente de su fuerza. Dependo totalmente, justamente, de la gracia otra vez. Y se vuelve un ciclo y un círculo hermoso donde cada vez que yo topo, me doy cuenta que la gracia me basta. Cada vez que topo con mis debilidades, me doy cuenta, como dice la canción, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Cada vez que yo me veo rebasado, oigo, como lo escuchaba Pablo, esta voz divina diciendo, bástate en mi gracia. Entonces el vehículo por el cual tú y yo podemos transitar este viaje se llama todos los días gracia de Dios. Moisés en Éxodo 13, 3 al 8 tiene algo que decirle al pueblo que es muy importante. Les dice, acuérdense de este día en que salieron de Egipto, y ve cómo describe Egipto. Tómalo nota ahí mental, casa de esclavitud. Casa de esclavitud. Pues el Señor los ha sacado de este lugar con mano poderosa. Van a salir hoy. Y luego les va a decir y les va a dar todas las instrucciones para volver a celebrar la Pascua, pero el dónde tiene que celebrarse la Pascua es lo que me interesa. Versículo 8. Lo harás, no el dónde, sino el por qué. Lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Una de las peores tragedias que nos puede suceder es el olvido de la gracia. Es el olvido de que Dios hizo algo por nosotros cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos y sobre todo cuando no lo merecíamos. El olvido de la gracia es la puerta de entrada al legalismo para nosotros. Es la puerta de entrada a la religiosidad. Se me olvida la gracia y en ese momento o yo me voy a descalificar a mí mismo o yo voy a empezar a descalificar a otros, olvidándome que yo fui titular y beneficiario de esa misma gracia. Lo importante que tiene que estar aquí enmarcando el pueblo es recordar de dónde lo sacó Dios y traspasar eso a sus hijos. Traspasar eso a la siguiente generación. ¿Qué es lo que comunica entonces la generación adulta a la generación joven? La gracia. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Cómo estaba yo en esa esclavitud? Y ahora yo tengo que comentarle a esta generación que viene, a mis hijos, que ese poder esclavizador sigue operando en el mundo. Pero que hay una ley más alta, la ley de la gracia, que da vida, que vivifica nuestros cuerpos mortales y que nos saca de esa casa de esclavitud. Entonces, es muy importante en este contexto para el pueblo el recordar. Recordar. Y el recordar siempre tiene que ver no con recordarnos, no con remontarnos al pasado para adorar al diablo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que hay testimonios que le dan mucha gloria al diablo? Hombre, pastor, yo hacía y yo estaba. Y 15, 20, 25 minutos después, por eso a los que están bautizando les pregunto una experiencia de salvación, porque hay testimonios de 1 hora donde todo es darle la gloria al diablo y te quedas preguntando así de, ¿y cuándo sale Cristo en esta historia? O sea, como cuándo está el cambio, como cuándo fuiste salvo, o es como, ¿dónde estuvo la victoria en esto? ¿Cuándo saliste de Egipto, bro? A mí se hace que sigues en Egipto, nada más como que no te ha caído el 20. ¿Me explico? Es un olvido absoluto de la gracia. O la otra clase de olvido de la gracia son testimonios de pura superación personal. Pero yo me esforcé, pero yo oré, pero yo pedí, pero yo nunca me rendí y yo. Pues tampoco está Cristo aquí, bro. El olvido de la gracia nos lleva a permanecer en la condenación, nos lleva a no ver a Cristo. El olvido de la gracia en el no ver a Cristo nos lleva a creer que fue por nuestros propios méritos. Tercer punto, el viaje es todo incluido.
Dice el versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿No amas ese concepto todo incluido? ¿No amas ese concepto de decir, es neta, es todo incluido? Sí, todos los restaurantes y todo incluido. Ese es nuestro viaje, todo incluido. Mira, el Señor no te manda así de que, bueno, hijo, pues ya lo salvé, juéguesela, ¿sí? El Señor te manda equipado. Me encanta cuando escucho esto, es un viaje todo incluido. Cuando compras algo para ensamblar y ahí estás tú armando tu mueblecito en la casa y se incluye todas las piezas para el ensamblaje. Gracias. Si no tengo que andar consiguiendo la llave Allen, no tengo que andar con que nada, incluye todo. No amas cuando estás en Navidad y dices, no le compré las pilas al juguete que le acabo de regalar a mi hijo. 25 de diciembre se va a frustrar, ¿no? Ahorita se va a pudrir toda la Navidad porque no y abres la caja y dice baterías incluidas. Hay unas ahí todas chafas, pero lo que necesitas nada más es que pase el 25 y luego vas y le compras las nuevas. Ese es el viaje de santificación. El Señor se ha encargado de darnos todo lo necesario para vivir en esa rectitud en la cual Él nos llama a vivir. Todo lo necesario, porque eso es gracia, justamente. Tú no aportas nada a la ecuación más que las regadas que luego el Señor tiene que ayudarte a rectificar. Entonces, todo lo necesario para vivir en rectitud ya nos fue dado y su poder divino nos equipa, escúchame bien, para toda buena obra. Excelentes noticias, les tengo una mejor. Entonces no hay excusa para una vida espiritualmente mediocre. Bánquense esa. No hay excusa, porque si Él me ha equipado con todo, imagínate en el viaje todo incluido, que tú estés comprando sabritas en el Oxxo y comiéndotelas en el cuarto de hotel. Y todos los restaurantes de todas las especialidades con los mejores chefs del mundo esperándote abajo y tú comiendo sabritones con Pepsi. Que ni siquiera hubo para Coca, ¿ves? Sabritones con Pepsi. O un paquetaxo, ¿no? Pero me encanta que compras un paquetaxo y siempre sobran los sabritones. O sea, ¿qué onda con esas papas? ¿No? Debe ser duro ser un sabritón en estos tiempos. Pero el asunto es ese. Necesitamos todo y el Señor ha previsto todo, y aunque Él ha previsto todo, nuestra vida no demuestra que estamos echando mano de todos esos recursos y de toda la capacitación y de la habilitación divina para vivir como Él nos mandó a vivir. El Señor jamás va a poner delante de nosotros una ruta que tú y yo no podamos alcanzar, que Él no trazó para ser alcanzada. Ese es justamente el camino de la santificación, un camino que es asequible para nosotros. Entonces vamos a ir desarrollando este versículo que es tremendamente rico porque necesitamos llegar a una palabra que es clave y ya la hemos tocado 3 veces. Pedro hablando del conocimiento. El papel que juega la palabra conocimiento en la carta de Pedro viene de una palabrita griega que es epignosis. Ahora, lo hermoso de esta palabra es que no es un conocimiento meramente intelectual, sino se refiere a un conocimiento pleno. Y al mismo tiempo, este conocimiento es pleno porque es el más íntimo posible. Si Pedro estuviera hablando de un conocimiento meramente intelectual, la palabra sería gnosis, con G al principio, GN, gnosis. Pedro nos está diciendo cuál es la clase de conocimiento especial por el cual tú y yo nos vamos a seguir equipando y viviendo precisamente en este viaje todo incluido, porque dice, te leo otra vez el versículo, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Me encanta el por su gloria y excelencia. Otra vez,
no por mis méritos, ni por mi buena reputación, ni por mi linda cara, por su gloria y excelencia. Y porque nos llamó por su gloria y excelencia, ¿cuál crees que es nuestra filosofía de vida? ¿A dónde crees que le apuntamos tú y yo? ¿Al éxito? ¿Aquí? ¿Al reconocimiento? ¿A las palmas? A su gloria y su excelencia. Entonces, este conocimiento pleno es justamente lo que surge y lo que va a permitir que abrevemos tú y yo recursos para que esta vida en la cual Él nos ha dado todo, podamos ir conociendo ese todo que Él nos ha dado. Explorando el alcance del todo. Y todo excluye a nada. Y todo también está plagado de algo que es importantísimo para nosotros. Es su poder. Su divino poder. Su divino poder, dice Pedro, que es el que nos ha concedido todo. Y la palabra para poder aquí es dunamis. Poder en este contexto es una capacidad, una eficacia, una fuerza, una maravilla, un milagro. Ahora, dunamis te suena a dinamita, pero ese es un término que no existía en la época. Entonces no podemos, nosotros lo sacamos para ejemplificar otra cosa, pero si nosotros llevamos esa palabra al pasado, le perdemos el sentido. Porque para nosotros la dinamita crea una explosión que causa estragos a su alrededor, pero eso se acaba. Este poder del que habla Pedro es más bien una clase de combustible. Otra vez, es algo interno, algo que parece desapercibido, pero que opera en nosotros, pero que opera de una forma verdaderamente eficiente y opera para mantenernos en marcha. Se parece más a la gasolina que se pone en el coche. No es llamativa, no tiene una explosión como la dinamita, es invisible, pero es una fuente de energía fiable y continua que nos lleva al destino. Ese poder opera en nosotros. O sea, ve cómo estás tan tremendamente equipado. Tú conoces al Señor, conoces ese poder, sabes que ese poder opera en ti, sabes que ese poder fue profetizado en Hechos 1:8, sabes que en Romanos 8 Pablo te dice que el Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de los muertos, vive en ti y ese Espíritu sigue dando vida a tu cuerpo. Y tú dices, pues, vida en forma de salud, vida en forma de bienestar, no, vida espiritual. Vida espiritual. Es este poder entonces el combustible del cual tú y yo dependemos en absoluto. Y justamente hablando de vida, necesito entonces llegar a definir qué es la vida y qué es la piedad. Es la vida verdadera. La vida que tú y yo fuimos llamados a tener. No la vida por la vida misma. Es la vida en abundancia de la cual habló Jesús en los evangelios. Esa es la vida para la cual tú y yo estamos equipados. En nuestra ilustración del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba siendo equipado para llegar a un destino específico. A un destino que el Señor había preparado para que ahí vivieran su vida. La vida del pueblo de Israel no era estar en paz con los egipcios. La vida del pueblo de Israel no era hacer reverdecer ese desierto en donde estaban. La vida tenía un destino justamente preparado para darse. Eso es exactamente lo que Pedro se está refiriendo con que su divino poder nos ha concedido todo para esa vida. Y ahora nos queda otra palabra hermosa ahí, piedad. Esta palabra me fascina, es todo un concepto mucho más complejo de lo que se ve. Déjame decirte que no es piedad. Piedad no es misericordia en este contexto, ¿sí? No es como que tienes piedad de alguien y le muestras misericordia.
No, la piedad, la palabra eusebeia, es una referencia a una conducta práctica. Este no es algo devocional. Esto no es algo de mera liturgia y de mero rollo de cooperar con la religión. Esto es algo profundo. Justamente la piedad es encarnar a Cristo en la vida diaria y de esa forma reflejar su imagen. El Señor ha hecho posible que tú y yo crezcamos y maduremos en la vida para la que fuimos creados. Y esta vida se refleja así. Otras Biblias lo traducen como una religión práctica. Es la vida y entonces Jesús nos capacita para vivir esa vida como es debido. Esta vida piadosa no es una evasión de la vida natural mediante la religión, sino es la implicación y cómo tú y yo insertamos nuestras creencias en nuestra vida diaria. Tremendo error cometemos al separar una cosa de otra. Esta es mi vida normal y esta es mi vida religiosa. Y bueno, sucede, es triste, pero sucede. La verdadera piedad se da cuando tú y yo hacemos esto. Si yo creo esto y si yo confieso esto, ¿por qué no se nota acá? Porque yo puedo hablar de amor y de perdón y de gracia aquí, y aquí no se manifiesta la gracia y el perdón y el amor. ¿Por qué puedo acá estar predicando de muchas cosas y mi alma siendo ministrada por esas cosas, pero esas cosas no empatan con mi vida? Porque esto es justamente el objetivo de la santificación. El que no haya esta separación que Dios no nos llamó a tener. Es una sola unidad, lo que creo y lo que practico. Y la santificación se ve justamente más claramente ejemplificada en mi vida cuando voy logrando conectar. Porque como verás, somos tremendamente eficientes en coleccionar tomos y tomos de creencias y de doctrina, y somos terriblemente malos en conectar eso con la vida diaria. Cuando tú empiezas cable por cable a conectar mi doctrina de la palabra de Dios, mi doctrina de la justificación, mi doctrina de la vida eterna, mi doctrina del pecado, mi doctrina de la gracia, eso justamente es lo que empieza a vivificar mi vida normal. Pero necesito conectarla, necesito empatarla, porque si no la estoy empatando, estoy justamente practicando una religión falsa. Romanos 8:11 nos dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Esta vida se va manifestando cuando yo permito y colaboro con el Espíritu Santo para que Él vaya conectando esos cables y me enseñe a incorporar lo que creo con lo que vivo. Y creo que eso describe mejor justamente nuestro proceso de santificación. Dios ha provisto todo lo que necesitamos para madurar en nuestra fe y ser fieles al llamado que ha ejercido en nuestras vidas. Así que esta regeneración, amados, se produce por medio de una participación activa. Una participación activa en la búsqueda de conocerlo más, de conocerlo plenamente, íntimamente, de dejarnos manejar por el Espíritu Santo y que Él empiece a conectar los cables de nuestra doctrina con los cables de nuestra práctica, enseñándonos a caminar justamente en lo que es piedad. Esa es una vida piadosa, una vida íntegra que ha reunido ambos aspectos en uno solo. Entonces tú y yo nos convertimos justamente en ese templo vivo. Al mismo tiempo somos ese sacrificio vivo. Al mismo tiempo estamos dando adoración a Dios con todo lo que somos, porque se ha empatado, se ha juntado, se ha homologado y ya no hay áreas en las cuales tú y yo no estamos viviendo
sin integridad en nuestra vida. El tema es que hay un punto de transición entre Egipto y la tierra prometida. Y ese punto medio es muy engañoso, es muy peligroso. Se llama el desierto. Y hay gente que en su viaje a la tierra prometida se está muriendo de sed en el desierto. ¿Por qué hay cristianos? No me gusta este término porque creo que es un poco contradictorio. Algunos autores lo utilizan y le llaman un cristianismo carnal. ¿Por qué algunos cristianos están como que varados en medio y no están disfrutando esa vida como debe de ser vivida? Nos hemos quedado varados en el aeropuerto. ¿Se recuerdan de esta película de La Terminal con Tom Hanks? Tom Hanks va a llegar a Nueva York, sale del aeropuerto de su país y llega y se queda en el aeropuerto de Nueva York. Y no sale de ahí. Toda la trama de la película se gesta en el aeropuerto. ¿Por qué estamos como Tom Hanks, viéndonos acostados así, todos incómodos, y no gozando de la vida en la tierra a la cual Él nos llamó? Esto le pasó al pueblo de Israel. A veces nuestro viaje en el desierto se prolonga, y se prolonga por causas que son nuestra responsabilidad. Ve lo que pasa cuando el viaje en el desierto se prolonga. Números 11, 4 al 8. Dice, el populacho que estaba entre ellos, me encanta que siga populacho, tenía un deseo insaciable y también los israelitas volvieron a llorar. Ojo con volvieron a llorar. Esto ya era entonces una conducta repetitiva. ¿Por qué lloraban los israelitas? ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. My gosh. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay nada para nosotros. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Y aquí como que le di un énfasis de este maná. Como, Dios, tú estás mandando algo que cae del cielo, pero ya me hartó. Yo quiero, como extraño Egipto. Aquí es donde la cosa se pone peligrosa. Cuando nuestra estadía en el desierto se prolonga, vamos a empezar a extrañar Egipto. Esto es lo que hace a un cristiano carnal. Estamos justo en el punto intermedio en donde hemos visto las promesas de Dios, hemos visto el avance en nuestra vida, pero ya nos hartó. Porque al mismo tiempo hemos resistido al Espíritu Santo en ese proceso de guiarnos. Y ahora extraño Egipto. ¿Te acuerdas cómo le llamó Moisés a Egipto? Casa de esclavitud. Casa de esclavitud. Y aquí tienes a esta gente diciendo, comíamos pescado gratis. ¿Te suena lógico que les dieran como que tan libremente, como que hubiese toda una dieta para ellos? No, pero eso es exactamente lo que tú y yo hacemos. Nos demoramos tanto en ese viaje por conducir en el vehículo equivocado, por no partir desde la fe, porque hemos ignorado el todo incluido de la fe, que nos quedamos ahí, atascados en Egipto. Y yo me pregunto si eso es también por las cuales muchos hijos que crecen en hogares cristianos terminan repudiando la fe. Porque vieron a su papá extrañando el pescado de Egipto. Y todo el ejemplo de casa era una continua nostalgia de la mugre esclavitud egipcia de antes.
Es como que, dude, ¿sí querías ser salvo? O sea, ¿te afectó Dios para mal? Pues dale. Pero es muy triste estar en este punto medio tan inservible, tan tibio, porque hemos fallado en darnos cuenta que Dios ha prometido algo. Y por eso el punto número 4 es, ¿llegamos? Un signo de interrogación. ¿Llegamos? Por ellas, dice Pedro, su gloria y excelencia, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿En algún momento se les olvidó la tierra prometida? ¿En algún momento se les olvidó el destino del viaje? Que ve lo que pasa en el desierto. Deuteronomio 12:1. Voy a leer el 1 y el 8. Estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que ustedes vivan sobre ese suelo. Ahí estaba la promesa. Y viene una serie de estatutos, ahorita me regreso a ellos, pero ve lo que estaba pasando en ese momento. De ninguna manera harán, acuérdate que Deuteronomio es antes de la tierra prometida, antes de dar el paso. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Ahí está la resistencia al Espíritu Santo. Ahí está la renuencia. Por eso no avanza el proceso de santificación. Porque yo sigo siendo sabio en mi propia opinión. Porque el Espíritu Santo es dale por aquí, yo no, es por acá. Porque el Espíritu Santo te dice, busca el consejo, búscame a mí, búscame en la mañana, pregunta, sigue creciendo, yo no, ya, suficiente. En el desierto no es un lugar seguro, el desierto es un lugar de tremenda inmadurez. Cristianos en el desierto dependen de señales. Y se produce una paradoja tremendamente paradójica, porque el punto es que al depender de las señales te vuelves cada vez más incrédulo. Las señales eran solamente una muestra de que Dios estaba ahí, de que iban bien. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Las señales es yo estoy contigo, pero para que te pongas las pilas, para que te sigues esforzando, para que llegues. En la tierra prometida ya no hubo señales. Los que llegaron a la tierra prometida ya no vivían de señales, vivían de conquistas, vivían de la fe, vivían de recordar lo que Dios dijo. Dios dijo, por lo tanto hago. Pero estos mediocres del desierto, señales, rápido. Necesito el milagrito. Y si no veo el milagrito, entonces no creo. El tema es que les llegaba el milagrito y el punto es que en algún momento ese milagro es como, este maná, esto que cae del cielo, esta presencia de Dios simbolizada a través de esta semilla que luego era molida y que luego se hacía harina y que con ella se hacían unos panes. Y dice el libro de Números que tenían sabor como una torta cocida con aceite. Un simbolismo muy claro de la presencia de Dios. Pero les hartó. Pero también hay un tema importante. Es que en la tierra prometida, el maná ya no es parte de la dieta. Es que el maná es una dieta temporal. Dios les mandó a celebrar y a recordar la Pascua no en el desierto, sino en la tierra prometida. Y estos cuates están aquí en el desierto repudiando la presencia de Dios, pero eso es todo a lo que aspiran. Porque en el desierto hay una tremenda incredulidad acerca de si Dios me va a guiar en el siguiente paso. Acerca de si el Señor realmente dijo, el Señor realmente está conmigo, realmente me ha dado todo, realmente vive en mí. Este escepticismo está matando a la iglesia.
Puedes poner todos los enemigos, a veces nos paniqueamos. Ay, pastor, la ideología de género. Ay, pastor, el comunismo. Ay, pastor, la cuarta transformación. Nada de eso va a tocar a la iglesia jamás. Porque la historia de la iglesia es que se levanta un tirano y no puede con la iglesia. Herejías hay desde el siglo I. Curiosamente, esas herejías se siguen replicando. Nunca murieron. Aquí siguen. Tienen nombres diferentes, pero siguen siendo las mismas herejías que al menos durante 4 siglos la iglesia combatió. Refutó y luego, siglo XXI, ya estamos otra vez abrazándolas. Se revuelcan en sus tumbas los padres de la iglesia. Pero eso es otro tema para después. El tema es, el Señor hace algo y permanece. Y lo que verdaderamente está matando por dentro a la iglesia es este fuego amigo que nace de la incredulidad, que nace del cristianismo carnal y que nace de cristianos que viven en el desierto, que están criando a hijos que viven en el desierto y que toda la vida parece ser que es un sufrimiento más. Estamos sufriendo la fe. La fe se sufre definitivamente, pero no es una carga sobre nuestra vida. ¿O no acaso los apóstoles los azotaban y llegaban corriendo gozosos de padecer por causa de Cristo? Te invitan a una fiesta y dices que no y ya crees que eso es padecer por causa de Cristo y te sientes... Una vez platicando con un matrimonio, ¿cómo están? Lo primero que nos dijeron, a mí y a Karina, fue en la otra iglesia, ¿eh? Porque no, entonces empiecen a voltear. Hace más de 5 años ya. Lo primero que nos dijeron fue igual, como que en su testimonio es toda la lista de todos los amigos que habían dejado. Todas las amistades, todas las fiestas a las que ya no iban. Dije, estos cuates extrañan la cebolla, los puerros, el pescado. Pues regrésate, bro. O sea, ¿qué te digo? O sea, esa clase de martirio no está chido. Los mártires que eran quemados, torturados, echados a las fieras, estaban gozosos, estaban expectantes. Ahí tienes a Esteban a medio apedreamiento, viendo el cielo abierto delante de él. No, esa no es la clase de martirio que requerimos ahorita. Pero ese cristianismo carnal es justamente lo que detiene y se queda en el proceso de santificación. Ese cristianismo de ya lo logré, ya me la sé, ya aprendí. No sabes nada, brother. Porque este proceso permanece y sigue. Y así tenga 60, 70, sigue el proceso. Porque se termina el día que Él venga o el día que Él te llame. Llegamos, entonces sigo preguntándonos. Porque el ignorar las promesas de Dios nos hace dudar de si llegamos. Te tengo noticias, 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Yo alcancé las promesas de Dios el día que Cristo se me metió aquí adentro por medio de su Espíritu Santo y vive en mí. Pero, pastor, todo lo que pisar es la planta de mi pie, es el mío. Pues, a ver, quieto, mi querido declarador, decretador, manifestador empedernido, quieto. Pero, pastor, yo oro por Israel y me tiene que bendecir Dios. Quieto. Todas las promesas. ¿Tienen el cuadrito? Todas las promesas. A ver, creo que traté de encerrar como las más generales. Nuevo corazón. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es una realidad ya. Presencia y fidelidad de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, perdón completo de pecados, protección y refugio, renovación de fuerzas en las dificultades, dirección clara para nuestras vidas, promesa de bendición en la fidelidad. ¿Nos falta una? ¿Nos falta una realmente? ¿Nos falta algo en Cristo? En Él todas las promesas son sí y amén. Ya se ha cumplido todo una vez que la vida de Cristo está viviendo. Y Pedro no está jugando ni exagerando cuando dice que Él nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. No te falta nada, amigo. No hay pretextos.
Córrele a la tierra prometida, que es mi llamado. Porque esa tierra prometida se da justamente con esta frase final que me encanta. Habiendo escapado de la corrupción del mundo, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Sabes qué es esto? Una libertad definitiva. Escapé de la corrupción del mundo, soy participante de la naturaleza divina. ¿Me convierto en Dios? No, pero hay atributos de Dios que son comunicables a sus criaturas. Y yo participo de esos atributos comunicables de Dios. Y eso es lo que supone impulsar mi vida en este viaje de santificación. Eso es lo que me hace llegar a la tierra prometida, vivir en la tierra prometida y poseerla. Porque Israel no llegó a la tierra prometida a pagarle renta a nadie. Llegaron a conquistar, llegaron a vencer. Pastor, entonces eso implica que yo en mi trabajo voy a dominar y gobernar. Amado, Cristo, aquí, sáquense ese chip ya de la cabeza. Es en Cristo. Y yo tengo 3 frentes de batalla. La carne es el Egipto espiritual, el mundo a través de mentiras, a través de ideas, a través de moldes y estructuras, y el diablo. Esos son mis 3 frentes de batalla y por lo tanto las 3 grandes áreas de conquista. ¿Te digo cuál es la más grande? Tu carnota. No le eches tanta culpa al diablo. El diablo está muy sentido con la iglesia porque le echamos demasiado la culpa. Hay una interacción de esos 3 elementos siempre en contra de nosotros. Esta perfección moral que comparte la excelencia moral de Dios habita cuando tú y yo estamos unidos a Cristo. Como dijo uno de los primeros padres de la iglesia, Él se hizo lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Tenemos la capacidad de participar en la naturaleza de Dios. Ese es el llamado del viaje. Esa es la potencia a la que somos llamados. Egipto, desierto y tierra prometida tienen diferentes clases de luchas. Pero te voy a ser sincero, si estás en Egipto, a lo máximo puedes resistir, pero no puedes. Eres esclavo de la carne. No hay tal cosa como un cristiano, un hijo de Dios que habita en Egipto. Si tú sabes que estás en Egipto, amado, tú necesitas un Salvador. Y reconocer ese Salvador en Cristo y pintar las paredes, de los dinteles de tu puerta con la sangre de ese Cordero Pascual para que entonces seas sacado a una vida nueva. Si estás en Egipto, te invito a que abraces por fe la salvación que viene de Cristo. Si estás en el desierto, desecha tu incredulidad. Busca al Señor. Confía en el para qué me sacó Dios de Egipto. ¿Para qué pinté yo mi casa con su sangre? Eso sigue significando algo, sigue implicando algo, y eso es la razón por la cual yo puedo poseer la tierra que el Señor me mandó a poseer. En el desierto, el reto es la autojusticia. Dios me sacó porque lo merecía. En el desierto, el reto es la soberbia. Yo soy sabio en mi propia opinión y hago lo que está bien delante de mis ojos. En el desierto, el reto es la incredulidad alimentada por una necesidad obsesiva del milagro y del milagro y del milagro y del milagro. Ya estamos viviendo el milagro. Ya sucedió en nosotros. Vaya y conquiste esas áreas de su vida que permanecen sin ser conquistadas. No estás viviendo la vida que el Señor te llamó a vivir en amargura, en perversión, en falta de integridad. No estás viviendo la vida que Dios te llamó a vivir con esa tremenda frustración que tienes, donde sabes que hay un estándar y que no lo estás alcanzando. No hay una vida con una parcialidad de esclavitud y de libertad. Esa no es la vida que el Señor nos llamó a vivir. Estás en la tierra prometida. En la tierra prometida también hay retos. En la tierra prometida también hay sus desafíos. El Señor le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio: destruye completamente todos los lugares donde las naciones que tú vas a desposeer sirven a sus dioses. Es una continua detección y destrucción de ídolos.
a nuestro alrededor. Quíteme esos altares de su vida. Una vida de conquista es una vida que identifica cuando nuestra adoración se está pervirtiendo. Quíteme esos altares de su vida y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados. Versículo 5, ya, ahora sí termino. Sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios los escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí ustedes irán. En la tierra prometida yo sigo luchando, pero ese es el lugar donde yo se supone que recuerde lo que Él hizo. Ese es el lugar donde la lucha no es desde la desventaja, sino desde la victoria, porque ya la promesa es una realidad. No es el lugar definitivo. Hebreos 4 nos dice que ese no era el verdadero descanso, pero definitivamente ese es el lugar para que usted se establezca y usted empiece a ver la vida de Cristo viviendo a través de nosotros. Yo no vivo para Cristo. Cristo vive en mí. Y a través de que Cristo vive en mí, yo puedo entonces vivir la vida donde Él sea siempre glorificado. Para Él sea siempre la gloria. Por su gloria y por su excelencia fuimos llamados y capacitados. Y ahí es donde apunta toda nuestra vida de santificación. Te damos gracias, Dios, por este tiempo, por esas maravillosas promesas que hoy son una realidad para nosotros. Ya las disfrutamos, Dios. Ya nos has abierto una puerta de entrada a la tierra prometida, Dios. Que ninguno de nosotros quede en el desierto. Que ninguno de nosotros quede ahí para desfallecer. Que ninguno de nosotros, Dios, sea presa de un corazón malo de incredulidad. Que ninguno de nosotros, Dios, viva una vida mediocre ignorando que tú has mostrado exactamente cuál es la capacidad que tenemos de vivir en ti y para ti ahora en la tierra prometida. Amado Dios, al mismo tiempo que sabemos que podemos llegar ahí, demuéstranos siempre que ese no es el todo y que siempre hay terreno que conquistar y que siempre hay una nueva batalla que pelear, pero estamos gozosos, Dios, porque para eso nos llamaste y para eso nos llevaste ahí. Ya no para depender de las señales, Dios, sino para vivir en fe la conquista espiritual que tú ya nos diste en esas preciosas y maravillosas promesas. De pie y vamos a adorar al Señor que nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Ponte de pie, vamos a darle gracias porque ya nos ha dado todo justamente. Nos ha capacitado, nos ha enviado y ¿sabes qué? Él te va a mantener en esa tierra de conquista porque Él vive en ti.